loving in the moonlight, having a wonderful time. Having got a lot, I don't need a lot, coffee's only a dime. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Just take it from me, I'm just as free as any daughter. I do what I like, just what I like, and how I love it. Buenas tardes, mi nombre es María y para este siguiente video de biología el tema que les voy a explicar es el 4.2, leyes de Mendel, ya que ese fue el tema que más se me hizo interesante de la cuarta unidad de la asignatura de biología. Comencemos. Me gustaría comenzar por hablarles sobre quién es Mendel. Bueno, más bien quién fue. Gregor Mendel, este señor de acá, fue un monje agustino de mediados del siglo XIX. Gracias a su capacidad de observación y estricta metodología de trabajo, lo condujeron a desarrollar las primeras teorías sobre genética, que las recogió en 3 leyes. Las leyes de Mendel están basadas en unos curiosos estudios con guisantes que plantaba en su huerto. Y bueno, quizás se pregunten en qué consisten estas leyes de Mendel. Bueno, estas leyes son los principios que establecen cómo ocurre la herencia. Es decir, el proceso de transmisión de las características de los padres a los hijos. Y es por ello que a Mendel se le conoce como el padre de la genética. Estas 3 leyes son, bueno, la primera es el principio de la uniformidad. La segunda se llama el principio de segregación y la tercera el principio de la transmisión independiente. En estas 3 leyes se constituyen las bases de la genética y sus teorías. Fueron postuladas por el naturalista austríaco ya mencionado Gregor Mendel entre los años 1865 y 1866. Ahora, a continuación voy a entrar más a detalle y explicar cada una de esas 3 leyes. Como ya les había hablado un poco, Mendel trabajó con variedades de guisantes de su huerta que poseían 2 rasgos diferentes para cada uno de 7 caracteres. Cada variedad era una línea pura, lo que quiere decir que al cruzar 2 plantas con el mismo rasgo, toda la descendencia poseía ese rasgo. Ahora sí vamos a hablar sobre la primera de las leyes de Mendel. Bueno, este es el principio de la uniformidad. Este nos dice que si cruzamos 2 razas puras, es decir, que tengan 2 alelos dominantes o 2 alelos recesivos, para un determinado carácter, y así obtendremos hijos que serán iguales entre sí en términos fenotípicos o genotípicos, y también iguales al progenitor que presenta el alelo dominante. Las razas puras están compuestas por alelos que determinan su característica sobresaliente. Bueno, voy a hablarles sobre un ejemplo. Si se cruzan plantas de razas puras, unas de flores rojas con genotipo dominante y otras de flores moradas con el genotipo recesivo,
se tendrá como resultado que la primera generación filial será igual, es decir, que ya va a sobresalir el fenotipo dominante flor roja, como aquí. Voy a hablarles de otro ejemplo de la primera ley. Imaginemos que en una pareja el padre tiene los ojos color marrón y la madre los tiene color verdes. Lo más probable es que el bebé herede el color del padre al tratarse del alelo más dominante. Claro que esto no siempre sucede pues así, ya que todo dependerá de los genes que tengan los abuelos del bebé tratándose del color de los ojos. Pues ya para finalizar con la primera ley, el principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial consiste en que los descendientes del cruce entre dos razas puras son todos iguales, son del mismo color. Pasaremos ahora a hablar sobre la segunda ley. La segunda ley de las leyes de Mendel es el principio de la segregación. Consiste en que del cruce de dos individuos de la primera generación tendrá lugar una segunda generación filial. En esta se recupera el fenotipo del individuo recesivo de la primera generación. En este sentido, el carácter recesivo permanecerá oculto en una proporción de 1:4. Por ejemplo, si se cruzan dos individuos de la primera generación filial que contiene cada uno un genotipo dominante, uno color marrón y uno color azul, el genotipo recesivo tendrá la posibilidad de aparecer en la proporción 1:4. Otro ejemplo es si se cruzan las flores de las primeras generaciones filial que contienen cada una un genotipo dominante, color rojo y uno recesivo morado. El genotipo recesivo tendrá la posibilidad de aparecer en la proporción 1:4. Como en esta imagen. Y pues bueno, para finalizar con esta ley, la ley de la segregación o variabilidad genética consiste en que ocurre la meiosis, los genes se van a segregar por separado y por ende van a favorecer a la variabilidad genética, y va a haber un punto en el que se unen dos recesivos para que en un 25% el color sea diferente. Ahora pasaremos a la tercera ley. Bueno, la tercera ley o principio de la transmisión independiente consiste en establecer que hay rasgos que se pueden heredar de manera independiente. Sin embargo, esto solo ocurre en los genes que se encuentran en cromosomas diferentes y que no intervienen entre sí, o en genes que están en regiones muy distantes del cromosoma. Asimismo, al igual que en la segunda ley, esta se manifiesta mejor en la segunda generación filial. Mendel obtuvo esta información al cruzar guisantes cuyas características, o sea, su color, su rugosidad, etc., se encontraban en cromosomas diferentes. Fue así que observó que existen
caracteres que se pueden heredar de manera independiente. Les pondré un ejemplo. El cruce de flores con características así. Cada letra representa una característica y el que sean mayúsculas o minúsculas expone su dominancia. El primer carácter representa el color de las flores, el rojo y morado. El segundo carácter representa la superficie lisa o rugosa de los tallos de las flores. Y de este cruce resultaría lo siguiente, así como la imagen de aquí. Bueno, por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo con el color de ojos no influye en la transmisión en el patrón de herencia de otro rasgo, como el color del pelo. Pues ya para finalizar, la tercera ley, la transmisión independiente o de la independencia de los caracteres, consiste en que los genes se heredan de manera, como su nombre lo dice, de manera independiente. Como último ejemplo podría ser si tu papá tiene el cabello negro y es morenito y tu mamá es blanca y tiene el cabello rubio, tú puedes ser blanca con cabello negro. Y eso fue todo por la tercera ley. Ahora vamos a hablar sobre el cuadrado de Punnett. Bueno, este es un diagrama diseñado por un señor que se llama Punnett y es usado por los biólogos para determinar la probabilidad de que un producto tenga un genotipo en particular. La primera ley de Mendel se puede representar gráficamente en un cuadrado de Punnett de la siguiente manera. Primero se elabora una tabla de 3 columnas con 3 filas. Después, en las celdas verticales grises se anotan los alelos de los gametos masculinos. Después de eso, en las celdas horizontales grises se anotan los alelos de los gametos femeninos. Y pues en las celdas blancas corresponderán a los cigotos resultantes de la fusión de un gameto masculino y uno femenino. Y pues bueno, el resultado del cruce será genotipo 100% heterocigoto. A mayúscula, A minúscula. Cada persona es única por muchas razones. Parte de lo que nos hace únicos se encuentra en nuestros genes. Los genes son pequeñas estructuras dentro de las células que transportan instrucciones. Las instrucciones tienen influencia sobre nuestros rasgos físicos y la función del cuerpo. Como los genes de cada persona son diferentes, todos tienen una serie distinta de instrucciones. Los genes son una de las razones por las que pues todos somos únicos. Los niños y las niñas heredan parte de genes de sus padres. Un niño o una niña recibe una serie de genes de su padre y otra serie de su madre. Estos genes pueden combinarse de muchas maneras. Es por esa razón que algunos miembros de la familia se parecen mucho y otros no se parecen casi nada. Así como los genes pueden determinar rasgos similares, también pueden llevar a que algunas personas de la misma familia corran el riesgo de contraer ciertas condiciones médicas. Para finalizar, es importante mencionar que gracias a la genética mendeliana se explica la transmisión de la herencia. Es decir, se explica las reglas básicas sobre la transmisión
por herencia de las características de los padres a sus hijos. La valoración de las leyes de Mendel está en que gracias a los estudios de este científico se pudo llegar a la conclusión de que la herencia depende de la información almacenada en unos factores discretos llamados genes, y que esto se transmite de generación en generación a través de unos vehículos llamados cromosomas, formando parejas que proporcionan la base de la herencia biparental. Y esto fue todo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el posiblemente último video de biología. Adiós. Y las preguntas van a estar en la descripción o en los comentarios, en una de las dos. Gracias por ver.